Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Esta noche ponemos el dedo en una de las figuras más profundas del sistema de justicia venezolano que tanto daño le ha hecho. Aunque Tarek William Saab ya no está al frente del Ministerio Público, su gestión sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos y denuncias que hoy continúan generando controversia dentro y fuera de Venezuela. Durante años, por su actuación en casos de presos políticos, vamos a hablar de un caso en particular que sigue nuestro invitado, que es el abogado con especialidad en Derecho Penal y profesor universitario Joel García. Se habla de presuntas violaciones de derechos humanos y el funcionamiento del sistema judicial. Hoy, en estas declaraciones, pues vamos a descubrir quién es el monstruo que fue Tarek William Saab y cómo utilizó la justicia para poner contra la pared a cualquier opositor. Bienvenido, Joel. Gracias por estar con nosotros en Univista TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias. Igualmente, ayer tuvimos una conversación que me llamó poderosamente la atención y yo digo, lo tengo que tener en Univista. Estás en Venezuela, dentro de este patio, ejerciendo, vas a tribunales, conoces lo que es el sistema judicial y creo que nos va a servir para poner en primer plano lo que es y lo que significa un sistema que sigue controlado hoy, 13 de agosto del 2026, por una organización criminal presidida por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y, bueno, colateralmente todos, excepto Maduro y Cilia, que están presos enfrentando a la justicia aquí en Estados Unidos. Está llevando este caso de este joven que está en la fotografía, John Monod, a quien habían sobreseído su causa por haber simplemente montado un negocio con toda la permisología debida de armería, un centro de tiro, de disparo, que aquí en Estados Unidos son súper frecuentes. Y después que lo sobreseyeron, le tiran, para decirlo vulgarmente, 12 años de prisión. Te preguntaba antes de comenzar a grabar si Tarek William Saab hace 2 años era el fiscal, que tiene que ver él con esto, porque vamos a hablar de ello, pero quiero que me lo relaciones con este caso que pone, repito, Joel, de manifiesto lo que sigue siendo la injusticia venezolana. Bienvenido nuevamente. Sí, bueno, el caso de John Monod y el administrador de esa empresa, como es el señor Humberto Paredes, perdón, Durán, su detención ocurre en octubre del año 2024, post las elecciones de julio de 2024, que hubo una gran persecución donde más de 2.000 personas fueron detenidas. Y en este contexto, pues, es que son aprendidos estos ciudadanos. Por supuesto que en ese momento Tarek William Saab era fiscal general de la República y como la Fiscalía titular de la acción penal es quien imputa y acusó y llevó a juicio a estos ciudadanos. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, de Tarek William Saab en este caso es como fiscal general y siendo el máximo jefe de la institucionalidad del Ministerio Público, los fiscales actúan bajo supervisión o subordinación de todo ese aparato que conformaba el Ministerio Público para ese entonces. Fíjate, ayer me comentabas y me quedó grabado, porque tú sigues ejerciendo, y me hiciste una comparación de la justicia durante todo el sistema chavista. Aseguraste que lo peor se vivió en la etapa de Tarek William Saab. ¿Por qué? Bueno, lo digo porque por lo menos antes de que Tarek William Saab fuera fiscal general, por lo menos cuidar la forma. Cuando yo cuido la forma, es que si una persona era aprendida por razones de naturaleza política, por ser un disidente político, por ejemplo, por una protesta, estudiantes, qué sé yo, a esa persona por lo menos se le permitía que designara una defensa de su confianza. Y uno tenía acceso al expediente inmediatamente, entonces podía recurrir, podía ejercer recursos de apelación, amparo, solicitar diligencia de investigación, además si estaban maltratados, violencia física o psicológica sobre él, uno pedía la intervención del CENAMES, es decir, el Servicio Médico Forense. Tú podías actuar en favor de esta persona, indiferentemente que tu solicitud te la podían declarar sin lugar, pero se cuidaba por lo menos la forma. Después que entra Tarek William Saab a la fiscalía, y yo lo puedo decir más o menos una fecha exacta en que empieza a cambiar todo. Esto es aproximadamente en octubre del año 2023. En un caso conocido que yo no le veo ningún ribete político, un caso conocido como el caso Cancerbero.
donde Tarek William Saad reactiva ese caso. Ya estaba, las personas que supuestamente estaban relacionadas con ellos habían solicitado su sobreseimiento, pero Tarek William Saad reactiva este caso apenas unos días de que la revista, creo que Rolling Stone, coloca a Canserbero como uno de los raperos de mayor influencia en Latinoamérica. Entonces, Tarek William abre este caso nuevamente e imputan a 2 personas y estas personas tenían sus defensores de confianza. Pues allí los obligaron a renunciar a la defensa y le designaron defensores públicos. Y a partir de allí, recuerdo claramente que a partir de ese momento, octubre de 2023, nadie más pudo tener defensor privado. El caso siguiente que recuerdo es el de Rocío San Miguel, que fue en febrero de 2024. Tampoco yo que iba a estar en esa defensa, tampoco pude estar. En los hermanos Améstica, caso Canserbero, tampoco pude estar, no se me permitió. Y de ahí en adelante nadie podía estar porque para mí yo considero que Tarek William Saad era una persona que le gustaba pelear solo, es decir, si no le hacían resistencia, él era el dueño de la narrativa él se imponía, no había forma de contradecirlo, porque si tú no tienes acceso a las actas, si esa persona no tiene defensor, no tienes cómo defenderlo. Y a partir de allí, hasta ahora, que después del año de enero 2000, de este año 2026, 3 de enero, es que ahorita es que están empezando a darle oportunidad a la defensa que se pueda nombrar con estas personas que están detenidas desde hace mucho tiempo. En este canal, en Univista TV, hemos presentado las aberraciones en las que incurren o incurrían el fallecido dictador Hugo Chávez Frías y Tarek William Saab. Aparentemente hay denuncias, no sé si usted me la puede cotejar y No te desmentir, escucho, se quedó congelado. se quedó congelado. Bueno, tenemos fallas de internet. Joel García, abogado, está en Venezuela y es lo que pasa, no solo en mi país de origen, sino también en Cuba, es responsabilidad de estos sistemas. Joel, te preguntaba o te hacía el comentario de que esto que estás describiendo, Tarek William Saab, tengo algunas denuncias muy repetidas que las hemos mostrado en este espacio, incluso aberraciones, tanto el dictador fallecido Hugo Chávez Frías, sus gustos personales, apetencias sexuales, que creo compartía con Tarek William Saab. En ellas, no solo la parte sexual, sino morbosa, aparentemente iban a cárceles a intimidar a los presos políticos a las 12 de la noche, le hacían cosas indebidas a los presos que las presenciaban algunos de los protagonistas. Repito, Hugo Chávez Frías, ¿hay conocimiento de eso? ¿Has escuchado eso en algún momento de tu historia de trabajo de estos personajes, en particular de Tarek William Saab también? Bueno, escuchamos a Perkin Roach, a Superlano, que Tarek William Saab lo hizo salir a horas de la madrugada del SEBIN, allá en el helicóptero, los trasladaron hasta la sede del Ministerio Público para interrogarlos a esa hora de la madrugada. Yo ayer estuve en una audiencia donde escuché a varias personas decir que Tarek William Saab iba hasta los centros de reclusión donde estaban ellos para interrogarlos, ofenderlos, vejarlos en horas de la madrugada, porque le gustaba mucho las horas de la madrugada. Tengo pleno conocimiento en el caso de los hermanos Amésticas, acusados por el caso Canserbero, que también visitaba el CONAS allá en Quinta Crespo en horas de la madrugada para interrogarlos y hacerlos grabar videos. Eso es público y comunicacional, muchas personas que lo han dicho. En el caso de los hermanos Amésticos me lo han dicho a mí de primera mano, que eso sucedía y son varios los que lo han dicho. Ayer lo escuché en la audiencia que estaba en una audiencia de juicio donde todos los presentes estaban allí, escucharon a viva voz como los imputados decían que Tarek William Saab los visitaba en horas de la madrugada para interrogarlos y ofenderlos. Es decir, ayer un militar que es de nombre Ángelo Heredia decía como Tarek William Saab le decía, te vas a podrir en la cárcel, tú eres un traidor, no sé qué cosa. Igualmente a mi defendido también los visitó, en estos casos son los hermanos César Ciero, son militares, un teniente coronel y un coronel que están procesados en ese caso, también los visitó en horas de la madrugada para intimidarlos y hacerlos grabar videos. Cuando se habla de esas agresiones, según la información que yo manejo de parte de periodistas de investigación que ha presentado denuncias, incluso en este canal y en mi canal de YouTube, Jorge Castro, asegura que incluso los violaba a esas horas de la madrugada y los grababa, los tenía en video y con eso los chantajeaba. ¿Puede ser Bueno, posible?
Eso sí no te lo puedo aseverar porque no lo he escuchado de ninguno de los presos que me han comentado ellos. Lo que sí sé es que los interrogaba, los vejaba, los ofendía, pero llegar a ese extremo no sería irresponsable de mi parte decirlo. Claro, no, y si no tiene los detalles, evidentemente, y entiendo además que está en Venezuela. Fíjense, es un monstruo, Tarek William Saab, porque salirse los protocolos, los interrogatorios deben ser en horas del día, en horas de oficina, con representantes de sus abogados, pero no de la manera que usted lo está describiendo. Yo creo, lo conocí mucho durante mi trabajo en Globovisión, cuando era periodista y ejercía mi profesión en Venezuela. Yo creo que es un monstruo. ¿Usted coincide conmigo? Mira, lo que sí te puedo decir, no sé si el calificativo monstruo es el adecuado, pero no es una persona normal. Una persona que diga que él tiene el poder o que tiene la facultad, la atribución de interrogar a un preso a su sitio de reclusión. Mira, ese es un desconocimiento craso del derecho, porque según el artículo 121 del Código Penal, una persona cuando está prendida solamente puede declarar ante un juez y una declaración siempre será nula si no está en presencia de su defensa de confianza. Entonces, decir eso es porque, primero, es un ignorante del derecho, segundo, que parece que disfrutaba de ello, de esas vejaciones, pero normal no lo es, porque otros fiscales que han pasado por la historia del sistema de justicia penal, yo nunca había escuchado esto, tampoco un preso que me dijera que el tipo visitaba de madrugada los centros de reclusión o lo hacía trasladar hasta el centro de donde estaba él, a su sede del Ministerio Público. Entonces, eso no son conductas normales de disfrutar ver el sufrimiento de otra persona. También estuve en la audiencia de PDVSA Cripto, unas 3 audiencias, cuando escuché a los acusados de ese caso decir cómo Tarek William Saab iba a los centros de reclusión a maltratarlos verbal y psicológicamente. Ahora fíjense, vuelvo al tema de lo que me había señalado de la descripción que usted me hace de que en la justicia hay un antes y un después, sobre todo cuando llega Tarek William Saab. Usted, y hemos vivido 27 años, casi 28, de este sistema criminal. ¿Qué se hacía antes y qué se hace ahora? Y qué se hace además ahora, después de la salida de Tarek William Saab, porque después del 3 de enero lo remueven, le dan un cargo de compensación, pero ahora está diluido, pero no tiene ese poder que tuvo en el manejo de presos políticos, que siempre fungió como una carta de negociación para todos los sectores. Te castigo, te encierro, si es una empresa, lo que sea. Era como el arma más poderosa para tener controlado a todos y cada uno de los que pensaban levantar la cabeza y osar oponerse al sistema. Bueno, mira, con Tarek William Saab, los jueces, ningún juez se atreve o atrevía a refutar lo que un fiscal pidiera, porque eso le podía costar hasta su puesto de trabajo. Es decir, que infundió miedo a todo el sistema. Era el mandamás. En todo el sistema, porque los mismos jueces dicen que, bueno, que hay que decirle amén a todo lo que pida el Ministerio Público. Y eso se logra solamente con temor o con poder que pueda tener, la influencia que pueda tener sobre ese sistema de justicia. Ahora, bueno, estamos viendo unos sutiles cambios, sin embargo, todavía no veo cambios sustantivos verdaderamente. Esperemos que se logre, que lleguemos a ello, pero haber salido de Tarek William Saab fue un gran logro, ¿Lo atribuye al 3 de enero, ese logro? ¿No hubiera sí, ocurrido si no se hubiera desarrollado este evento de la intervención y la extracción quirúrgica por parte de Estados Unidos de Maduro y de Cilia Flores? no hubiese salido, porque es que le funcionaba perfectamente al régimen Tarek William Saab. Su salida y este tutelaje de Trump, ¿confía usted que, aunque utilice la palabra sutiles cambios, o las dos palabras sutiles cambios, estos cambios sean progresivamente a mayor? Sí, porque es que mira, tenemos un sistema de justicia que se le dice sistema y de justicia, como lo digo siempre, lo digo forzando los conceptos de ellos, ¿no? Tenemos unos tribunales penales que han sido utilizados para callar
o acallar a la disidencia política. Cuando después del 3 de enero hemos visto que han permitido designar defensa, eso no se permitía antes. Hemos visto que están acelerando procesos actualmente y leía hoy que estas conversaciones que se están dando con los miembros de la Asamblea Nacional 2015, con representantes del interinato, una de las cosas que ya sentaron es nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Insisto, nuestro problema es de persona, de idoneidad de esa persona que está allí. El máximo representante de la justicia en Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia. Si hay personas idóneas, de ahí para abajo tiene que permear todo lo idóneo, porque llamaremos a concurso a aquellas personas que reúnan no solamente las credenciales, sino las condiciones de honorabilidad para ocupar esos cargos. Igualmente en el Ministerio Público. Si nosotros logramos eso, nosotros vamos a tener un sólido sistema de justicia. Y yo confío plenamente en ello. Si no fuese así, yo dejaría de seguir dando clases en las universidades porque no tendría sentido enseñar derecho en un país que ya no quiere ejercer, no quiere hacer valer el Estado de Derecho. Permítame preguntarle, abogado Joel, ¿cómo ejercía su profesión educativa sabiendo que no había futuro? Por lo que me ha dicho, nos ha contado aquí en Univista TV, el 3 de enero para usted cambió, le abrió esa lucecita, como a mí en particular, al final del túnel, que creo que le estamos pidiendo. ¿Cómo sobrevivía como abogado en el ejercicio penal y educando a unos estudiantes que iban a ejercer en medio de una narcodictadura? Fíjate que siempre he tenido una esperanza, una convicción de que nada es eterno. Siempre algo tiene que cambiar. Por supuesto que mi deber en un estrado de una universidad es enseñar el deber ser, lo que se debe hacer. Y con mi experiencia en el litigio les enseñaba lo que no debería hacer y se lo traía con ejemplos no teóricos, no contados por otros, sino vividos por mí. Cuando le decía esto sucede porque tengo la prueba en mano. Porque habría que formar hombres capacitados, hombres honestos, hombres cuya ética sea su brújula para enfrentar el día del cambio. Es decir, había que estar preparado para cuando llegasen los cambios. No esperar que llegaran los cambios para prepararlo. Y en eso ha sido mi sentido, de preparar a esa juventud, a esos profesionales del derecho de relevo, pero que tengan un sentido ético y que su norte, ¿verdad? No solamente sea la ética, sino la Constitución y la ley. Enseño el deber ser, pero sin mentirle lo que estamos viviendo y se lo enseño desde la experiencia. Fíjese, Tarek William Saab, en la historia del chavismo, tuvo contacto incluso con miembros de la ETA, de esta organización terrorista. Realmente, cuando usted me señala que fue un gran logro su salida, que se debe al 3 de enero y la intervención de Estados Unidos, Tarek William Saab era la única pieza que necesitaba ser removida del sistema de justicia venezolano, o falta mucho por depurar. Fíjate, era una pieza fundamental porque la Fiscalía es el titular de la acción penal. Si la Fiscalía no solicita órdenes de aprehensión, de allanamiento, de aprehensión, es decir, si no conduce ese expediente, y como te dije antes, que lo que dijese el Ministerio Público era santa palabra, esos cascarones vacíos de expediente que no tienen sustento alguno, pero eso pasaba cualquier prueba, porque ningún juez se atrevía a decir eso no sirve. Entonces, es un gran logro porque ahora, por lo menos, estoy viendo que están cuidando un poquito, pero un poquito nada más esa forma y ese sustento de los expedientes. Fue un gran logro porque este señor verdaderamente cometía demasiadas arbitrariedades. Este señor, una persona que agredía a una mascota, a un animal, lo metía preso cuando el Código Penal establece que el maltrato animal tiene una pena pecuniaria, no tiene una pena de prisión. Entonces le metía pena de prisión. ¿Cómo es que un juez se atrevía a dictar una privativa de libertad a una persona que agredió a una mascota? Sabemos que hay que proteger a la mascota, pero hay que legislar sobre ello, y la ley lo que dice es que tiene una pena pecuniaria, no tenía una pena, y él se atrevía a pedirle la pena de prisión y los jueces lo hacían. Entonces, cuando llegamos a ese extremo, por ejemplo, por un ejemplo simple, oye, imagínate tú en manos de quién estamos. Aquí todo el mundo complacía a Tarek William Saab. Incluso los medios de comunicación estaban limitados porque cuando daba una rueda de prensa era lo que él decía, no admitía preguntas. Era lo peor que pudo haber pasado por el Ministerio Público, se llama Tarek William Saab.
No te escucho. Perdone, hemos perdido la conexión. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ok, que imagínense que le agradezco, le decía que agradezco su valentía de estar haciendo esta denuncia en medio de su ejercicio y viviendo en Venezuela y con estos cambios sutiles, como usted dice, que se produce. Anoté la palabra porque es real, hay cambios sutiles. Déjeme hacerle un par de preguntas, nos quedan unos minutos de conversación, si me lo permite, pero una de ellas tiene que ver, y no sé si usted tiene conocimiento de esto. Tarek William Saab, así como lo tuvo Cilia Flores, Maduro, tenía mucho contacto con los familiares de los Castros en Cuba. ¿Cuál es la influencia de Cuba o cuál sigue siendo la influencia del régimen cubano en el sistema judicial venezolano? Bueno, no conozco Cuba de ir, pero sí he leído sobre ese sistema que se ha mantenido por ya más de 60 años. Yo creo que la misma receta que ellos le dio oportunidad de mantenerse fue aplicada en Venezuela. Aquí fueron desmantelando principalmente la clase media. Después, eso de no permitir defensa privada, eso es propio de ese sistema cubano. Verás que aquí de Cuba se metió de lleno, desde el deporte, la medicina, la educación, el registro de notarías, todo estaba en manos de los cubanos. Es decir, la experiencia que tuvo Cuba para mantenerse en el poder durante tantos años fue aplicada como una receta en Venezuela y los venezolanos nunca creímos que eso se iba a aplicar aquí. Yo recuerdo todavía a Chávez incipiente que nosotros decíamos, no, pues eso ocurrió en Cuba, en Venezuela eso no puede suceder y fueron haciendo todo hasta un estado comunal que lo tenemos actualmente, un estado que no aparece en la Constitución, pero lo tenemos sentado así como un estado comunal. La relación de Luis Ortega, de Tarek William Saab, Luis Ortega que además ahora está en España, en el exilio, en algún momento fue incorporada, normalizada por el interinato que presidía Juan Guaidó, que además tiene responsabilidades en muchos de los daños que se le hicieron a familias, justificando su prisión simplemente para pagar facturas. Para usted, ¿cuál es la relación de estos personajes en lo que fue esta estructura criminal? Mira, no solamente de ellos. Tú te pones a ver desde que llegó Chávez, quiénes fueron sus fiscales generales. El Ichiguerra quizás no tuvo mayor actuación, pero desde Isaías Rodríguez, después vino Luis Ortega, después todos los que han venido después de Isaías Rodríguez hasta la fecha, todos tienen responsabilidad porque en todas esas épocas se han cometido desmanes, en todas. No hay ninguno que pueda salir incólume de ello. Si bien es cierto que Luis Ortega Díaz en el año 2019-2020 pues tuvo una reacción hacia el gobierno, no hay que olvidar que todavía hay personas presas por cuando ella estaba en esa jefatura. Yo estuve en el juicio de Leopoldo López, por ejemplo, estaba Luis Ortega allí, ahí están los comisarios de la Policía Metropolitana, el caso de Iván Simonovic, ahí están los Guevara, es decir, tanta gente que cayó en esa desgracia de todo este sistema que tenemos. Fíjese, vamos a volver al tema ya en los 4 minutos que nos quedan de entrevista, de este joven, John Monod y su socio, Maracuchos. Este es un caso que no había sido denunciado, según nos contó la esposa en una entrevista que hicimos en mi canal de YouTube, en la que usted participó. No había sido documentado por ninguna organización no gubernamental, ONG. ¿Cuántos más aumentan esa cifra de presos políticos que se conoce nacional e internacionalmente, que oscila entre 500 y 600 presos políticos actuales? Yo siempre he pensado, y este caso de este joven que ven en la fotografía, me hace ver que realmente hay muchísimos que la familia tiene miedo, no se atreve a denunciar ni a documentar a través de estas organizaciones que brindan apoyo no pro bono a los familiares. Son muchísimos más los presos que han pagado las consecuencias de rebelarse, de pensar diferente o de ir contra este sistema que iba a cumplir 30 años. Muchísimos más. La cifra negra es enorme. Siempre he conocido de casos donde la familia no se atreve a darlo a conocer por temor a que le suceda cosas peores a su familiar que está preso. Sé de muchos. El caso de este mismo, de John Monod, es uno de ellos, donde mantuvieron silencio.
no hablar de ello, porque siempre le dicen que si habla le va a ir peor, pero hay muchísimos casos y hay otros casos que, si bien es cierto, no son este tipo de que le atribuyen delitos de terrorismo, conspiración, traición a la patria, sino que hay delitos, por ejemplo, de homicidio, el delito de tráfico de droga, etcétera, que tampoco son víctimas de alguien de este sistema que los mantiene presos. En lo particular, te puedo hablar por el caso de los hermanos Améstica, caso Cancerbero. Esos son presos de Tarek William Saad, son presos de él, porque yo con toda responsabilidad te puedo decir que a Cancerbero no lo mató nadie. Cancerbero se suicidó y mató a Carlos Monar, con toda la responsabilidad te lo digo, solo que esto algún día se sabrá a ciencia cierta, pero Tarek William no permitió que ahí se pudiera defender, los condenaron y ahorita estamos en esa lucha de lograr reivindicar eso, pero eso es un preso de Tarek William Saad. ¿Por qué? Que iba a salir de la fiscalía ya, se le había vencido el periodo y él quería salir con un caso a flote que lo mantuviera y lo logró con ese caso. Pero así hay presos de muchos personeros del gobierno que se antojaron de ellos por algún motivo y siguen presos, pero estas personas no lo denuncian o no se consideran presos políticos por estas ONG porque hay casos de droga, de homicidio, de cualquier otro caso que hayan puesto, cualquier otro delito, pero son inocentes. Joel García, y con esto terminamos. Si usted tuviera hoy frente a usted a Tarek William Saab como abogado y en nombre de tantas personas que aseguran haber sido víctimas del sistema de justicia venezolano, ¿qué le diría? Primero le diría que ese rol que supuestamente ejerció de defensor de derechos humanos en aquellos años 80, 90, era una falsedad. Además que el título de abogado le queda enorme, le queda muy grande y es una vergüenza para el gremio de abogados. Y tercero, de que en este mundo todo el mundo paga su cuenta, nadie se va sin pagar de este restaurante grandote. ¿Te gusta lo que está ocurriendo después de 3 de enero? ¿Te complace realmente profundamente y aspiras a que continúe este trabajo? Bueno, estoy viendo que esto es un proceso, esto no es un acto que vamos a ver resultados inmediatos, esto es un proceso y como todo proceso tiene que llevar sus tiempos, pero estoy confiado de que de esto vamos a salir. Apenas han transcurrido 7 meses de ese 3 de enero y yo creo que con la escogencia de un Tribunal Supremo de Justicia idóneo, con la escogencia de un CNE idóneo, yo creo que Venezuela se puede enrumbar. Muchísimas gracias, abogado. Repito, qué valiente estar expresando sabiendo que las cosas, y me quedo con esta frase robada, con estos sutiles cambios que han ocurrido del 3 de enero, porque no es más que ello, esté en Venezuela ejerciendo la profesión, todavía un sistema controlado completamente por el chavismo. Y esto me permite hacerle, perdone robarle unos minutos, yo siempre hago lo mismo, pero bueno, ya el público me conoce. Todas las instituciones siguen confiscadas por este castrochavismo y eso se está desmantelando. Todavía hay una gran presencia o esos castristas que están ejerciendo y están ocupando puestos saben que tienen las horas contadas. Siguen controlados por esa misma gente. Ha habido cambios de rostro, pero de los sustantivos no ha habido mayores cambios, como te dije, sutiles, pero sigue estando la misma estructura y por eso es que tenemos que apostar. Si tenemos un poder judicial sólido, todo lo demás tiene que funcionar. Es como un ejemplo que yo siempre pido en clase. Yo le pregunto a los estudiantes que si están de acuerdo con la pena de muerte. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Yo nunca he estado de acuerdo con la pena de muerte, pero yo digo que si hay algún delito que poner la pena de muerte sería la corrupción, porque tú no teniendo corrupto funciona todo el sistema del aparato gubernamental. Le agradecemos, Joel García, abogado desde Venezuela. Gracias por acompañarnos esta noche, realmente. Gracias por su valentía nuevamente. Gracias por estar con nosotros en Univista TV y que Dios le premie con libertad para sacar adelante todos los casos que está enfrentando actualmente. Gracias, profesor y abogado. Gracias, Vale. Un placer estar contigo. Igualmente, señores, las denuncias, los testimonios, los cuestionamientos que hemos analizado muestran que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el funcionamiento del sistema de justicia venezolano durante estos años. Al final, la verdad, sustentada con pruebas y dentro del debido proceso, la que deberá establecer responsabilidades y permitir que las víctimas obtengan justicia. Vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se desarrollan los hechos, pero nada, quiero darles las gracias por haber compartido su análisis con nosotros, al profesor y abogado Joel García, y a ustedes gracias por acompañarnos en Univista TV. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro. Gracias, hasta una próxima oportunidad.
Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah. Porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.